A estar leyendo ahora sí la palabra del Señor. Vamos a estar buscando en el libro de Hebreos, capítulo 13. Libro de Hebreos, capítulo 13. Y del capítulo 13 vamos a estar leyendo el verso 4 y dice así la palabra del Señor. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Rogamos que tiendas tu mano de poder sobre nuestras vidas, Señor, y nos ilumine. Abras los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad para nuestra vida, Señor. Danos un corazón dócil, Señor, dócil a tu palabra, dócil a tu espíritu. Que tu palabra venga, Señor, en nosotros y sea ella lámpara para nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Sea tu palabra la guía, Señor, que nos lleva hacia la ciudad celestial. Padre bueno, extiende tu mano de poder y reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante sea dada sobre de tu pueblo. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y el Señor nos ha estado hablando y mostrando el valor que tiene para Él la familia. Por eso es que nos mostró eso de que el hijo esté contra el padre contra el hijo, que la hija deshonre a la madre, que la madre se levante contra la hija, y toda esa guerra de familia hemos estado viendo que es algo que el Señor aborrece, no le agrade. Esa guerra en el hogar, esa guerra en el matrimonio, esa guerra a tal punto que se llegue a decir de la que está a tu lado: no abras tu boca, porque lo que hablé va a ser para que te sea en contra. No confiéis en amigo, no confiéis en príncipe. Es decir, todas esas cosas que producen un malestar dentro de lo que es una familia. Y nosotros sabemos que la familia, el matrimonio, es una institución puesta por Dios. Es una institución puesta por Dios. Dios estableció el matrimonio. Es Dios el que lo estableció. Por eso hemos estado viendo que en un principio Dios creó un hombre y una mujer. Creó un hombre y una mujer, formando así la primera pareja, luego de donde comienza la primera familia, y de ahí en adelante esperando Dios que salgan hijos que sean para Él. Esperaba una simiente que sea para Él, en base del matrimonio, Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo a Dios le desagrada que se separen los matrimonios, le desagrada que el marido le dé carta de divorcio, de repudio a la mujer, le desagrada porque Dios decía: otra vez van a hacer llenar mi altar de lágrimas a causa de eso, a causa de las separaciones. Porque cualquier cosa ya era suficiente para hacer una separación. Hemos estado viendo cómo es que los discípulos le dijeron al Señor: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y Jesús le dijo: ¿no habéis leído cómo Dios en un principio varón y hembra lo hizo?
y que no serán más dos, sino una sola carne. Por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ellos dijeron, pero Moisés dijo que se podía repudiar. Y Jesús le dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés os dio de que se pueda repudiar. Pero en un principio no fue así. Entonces Dios dijo en el libro de Malaquía, haréis volver de nuevo a llenar mi altar de lágrimas por esa causa, la causa del divorcio, la división de la familia, algo que a Dios le desagrada, no le agrada a Dios. Entonces dijimos que el Señor puso forma, manera para que el matrimonio siga adelante y que no es la voluntad de Dios la separación, no es la voluntad de Dios que los matrimonios se separen, sino que es la voluntad de Dios que los matrimonios permanezcan juntos, unidos, que permanezcan y vayan avanzando juntos. Pero para eso Dios dio reglas para el matrimonio. Como Él es el autor del matrimonio, entonces Él dio reglas para seguir dentro del matrimonio, que es lo que hemos dicho que vamos a estar viendo en este día. Lo que Dios ordena, lo que el Señor manda acerca del matrimonio. Y una de las cosas que nosotros acabamos de leer acá, una de las cosas es que dice que el matrimonio es honroso. No es una deshonra casarse. La Biblia dice así, honroso es en todos el matrimonio. Quiere decir que es una honra, no es una deshonra casarse. Es al revés, el no casarse sería una deshonra. ¿Por qué el no casarse sería una deshonra? Porque Dios mandó y formó el matrimonio para que dentro del matrimonio se conforme una pareja de donde salga una familia de hijos que vayan creciendo mirando el matrimonio de sus padres y aprendiendo del amor del uno hacia el otro y de la unidad, mirando a sus padres y aprendiendo lo que es el matrimonio según Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el libro de Hebreo? Que no es una deshonra casarse. ¿Vio? Se va a casar, gloria a Dios, tendríamos que decir. Se va a casar la hermana y el hermano, gloria a Dios. Se va a casar, gloria a Dios. Los hermanos jóvenes se van a casar, gloria a Dios. Decidieron casarse, tomaron una buena decisión, llevar el inicio de una relación delante de Dios para que Dios lo bendiga. ¿Sabe lo que es un matrimonio con la bendición de Dios? Es decir, Dios está rigiendo el matrimonio, está dirigiendo el matrimonio. Entonces es una bendición que Dios esté en medio del hogar, es una bendición tremenda. Por eso es que el escritor de Hebreo dice que es honroso. Honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, y luego hace una separación, dice, pero tienen que saber que a los fornicarios y a los adúlteros lo va a juzgar Dios porque van a tener un problema consigo mismo en su vida y a la vez van a tener un problema con Dios que hay que solucionarlo. Solucionar el problema de la fornicación. Pablo, hay un pasaje donde él escribe, dice, y a causa, dice, de la fornicación, en cuanto a las cosas que me escribiste, dice, bien es al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. Cásese, cásese. No tiene don de continencia y yo no puedo. Cásese, pero no puede estar acá, allá, en fornicación, como un picaflor, picando acá, picando allá. No, cásese, dice. Cuando se casa, se termina ese problema de la fornicación porque entra dentro del matrimonio, entra dentro del estado del matrimonio, entonces se torna eso una bendición, una bendición. Entonces, solucionamos el problema de la fornicación. Cásese y solucionamos el problema.
Dice, pero a los fornicarios. Entonces da una salida. Hay una salida para los fornicarios. Y luego dice, y a los adúlteros. Hay una salida para los adúlteros. Juzgar a Dios, dice. ¿Dios lo va a juzgar? Sí, Dios lo va a juzgar. Porque tienen un problema. ¿Por qué? Por lo que han producido el llanto, el lamento delante de Dios. Por eso él decía así, él aborrece, dice, aborrece el divorcio, aborrece que el hombre le dé a la mujer carta de repudio, aborrece Dios. ¿Por qué? Porque Él ama la familia, Él ama la familia. ¿Qué cosa que Dios ame la familia? Y el padre no ame la familia, o la madre no ame la familia. Entonces ama más otra cosa que a la familia. Y Dios ama a la familia, esa unidad que está establecida delante de Él. Por eso vimos, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, lo juntó Dios, no lo separe el hombre. Nosotros miramos en la actualidad la cantidad de divorcios que hay. Por todos lados se divorcian. Hay de 100 matrimonios, 70 se divorciaron y volvieron, se divorciaron y nunca le fue bien. Se divorciaron y volvieron, se divorciaron y volvieron. La mayoría, ¿a causa de qué? A causa justamente que parece ser más fácil divorciarse que arreglar la situación. No, nos separamos. Listo, nos separamos. Agarra tu ropa y andate. Agarra vos tu ropa y andate. Parece como que es la solución más fácil. Sin embargo, Dios no dice así: marido, echen a sus mujeres. Ni dice tampoco: mujeres, echen a su marido. No, sino que dice al revés: marido, amad a vuestras mujeres. Amad. Amad a vuestras mujeres. Y le habla a las mujeres y le dice: sean respetuosas con sus maridos, tengan respeto, para que en ese amor y en ese respeto haya una unidad mutua, donde los hijos miran para arriba y ven un matrimonio según Dios, y que ellos ya están aprendiendo la forma de vida de un matrimonio según Dios, para que cuando ellos entren en el lazo del matrimonio tengan un modelo que seguir. ¿Qué modelo va a seguir? El modelo de mi papá y de mi mamá. Hay personas que no pueden seguir el modelo del padre y de la madre. ¿Por qué? Porque agarraron cada uno para otro lado y lo dejaron sin modelo. Y el diablo toma a las mentes y los corazones y lo primero que le dice: no te casé. Sin embargo, estableció Dios el matrimonio. Nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, que él quiere que la gente haga lo opuesto a lo que Dios dice. Si Dios dice y manda, hermano, que se entre en el lazo del matrimonio a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido, manda entrar en el lazo del matrimonio, el diablo siempre dice lo opuesto. No se casen, júntense nada más, júntense, con eso es suficiente. Sin embargo, Dios no mandó que se junten, sino que se casen, es lo que el Señor ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios ama la familia. ¿Qué tan serio es lo que quieren hacer, que se quieren juntar y no casarse? No, me junto por si acaso. ¿Y para qué se junta? Cuando usted se une con alguien, es ya para entrar en el matrimonio. No es simplemente para probar. No se trata de probar. Ese probar tiene un nombre: fornicación. Y la fornicación tiene un peso de castigo. Y no solamente tiene un peso de castigo y de exhortación de parte del Señor, sino que lo que ocurre después, vienen los hijos muchas veces que no se desean, y nosotros miramos hombres con niños o mujeres con niños solos, sin su papá o sin su mamá, y vemos creciendo a hijos que le falta algo, le falta la mitad, o le falta el papá que habite con ellos, o le falta la mamá. Es decir, son las consecuencias de la desobediencia a lo que Dios dice. Las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos enseña? Por eso decimos: ¿quién es el que estableció el matrimonio? Dios. Entonces, ¿de dónde tienen que venir las reglas y las maneras y la forma como se debe de convivir dentro del matrimonio? Tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios. Nosotros vamos a la palabra y lo primero que encontramos acá dice: el matrimonio es honroso.
No lo deshonre. El entrar en el lazo del matrimonio es honroso, no es una deshonra, sino que es una honra y es una alegría de todo lo justo cuando saben que alguien entra dentro del lazo del matrimonio. Honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Corintios, vamos a mirar algunas porciones de la palabra de Dios, cómo es que Dios instruye y lleva el matrimonio hacia adelante. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice así la palabra de Dios. Pero a los que están unidos en matrimonio, los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. ¿Quién manda? El Señor. Que la mujer no se separe del marido. No, porque no lo aguanto más, no lo soporto más. No se separe del marido. La mujer no se separe del marido. Y si se quiere separar, quédese sin casar. Y si ve que no puede, reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, la mujer no echa a su marido, el marido no abandone a su mujer. ¿Qué está defendiendo Dios? El matrimonio, la unidad, el matrimonio, la familia. Dios ama la familia, Dios ama los matrimonios, Dios ama los hijos, Dios ama. Es lo que Él ha establecido desde un principio, es lo que Él estableció. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, manda el Señor, que la mujer no se separe y que el marido no abandone a la mujer. Entonces la mujer dice, no, pero esto es imposible, no se puede vivir con este. Y él dice, no, sí es imposible, no se puede vivir con esta. Entonces le pregunto, ¿cuál es la solución? Nos separamos. ¿Le parece que esa es la solución? Entonces, según los hombres, esa es la solución. Sepárense, pero vamos a ver qué dice Dios. Nosotros somos creyentes, cristianos, creemos en Dios y creemos en su palabra. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios respecto al matrimonio? Y lo primero que encontramos es que el Señor ordena que la mujer no se separe del marido. ¿Por qué dice que no se separe? Porque hay solución, hay solución. Si los matrimonios se someten debajo de la dirección que Dios da, usted va a ver que siempre va a haber solución para todas las cosas. Es como el consuelo. Parecería ser que hay cosas que no se puede consolar. Sin embargo, nosotros vamos a Dios y el apóstol dice, el Dios de toda consolación. Quiere decir que no hay una sola consolación con que Dios no pueda vendar el corazón herido. Dios puede hacerlo si nosotros nos sometemos y nos ponemos debajo de su voluntad. Entonces miramos qué es lo que manda el Señor. Que la mujer no abandone a su marido. Volvemos a lo mismo. Que la mujer no se separe del marido. No se separe. No es esa la solución. Nos vamos a separar. No es esa la solución. Y dice el marido, no, yo la voy a abandonar, a esta la abandono. Un día se va a levantar y no vaya a estar mal. No es la solución que abandone a su familia, ni es la solución que se separe del marido. Esa no es la solución. Tenemos que buscar la solución en Dios. En Dios, en el que formó el matrimonio, en el que hizo el matrimonio, el que nos manda que nos casemos, el que nos manda que nos unamos en el lazo del matrimonio, el que dijo ya no serán más dos, porque esto es un gran misterio. El matrimonio es un misterio. Entran en una comunión donde dice el Señor, ya no son más dos, sino que son uno, son una sola cosa. Entraron en el lazo del matrimonio y ya son uno, no son más dos. Es un misterio. Es grande este misterio. Lo hizo Dios. Por eso Pablo dice, a los que están unidos en matrimonio, mando. No soy yo el que le digo. No tomen como que son las palabras de Pablo. Es Pablo el que dice. No, dice, no soy yo, sino es el Señor el que dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar.
o reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. Mire, este 1 Corintios capítulo 7, anóteselo porque usted lo tiene que leer en su casa. Este capítulo 7 de 1 Corintios habla cosas tan hermosa y tan importante en cuanto al matrimonio, porque alguien dice así, y sí, yo estoy casado, dice la mujer, con un hombre incrédulo, ¿qué hago? ¿Los dejo? Y el apóstol dice, no lo deje, porque el marido es santificado en la mujer. ¿Y qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes lo que va a hacer después Dios adelante? Y dice el varón, y yo estoy casado con una mujer incrédula, ¿y qué es lo que voy a hacer? Y dice Pablo, el que está casado con una mujer incrédula, no la deje. ¿Qué sabes tu marido si quizás harás salva a tu mujer? No lo deje. La mujer es santificado en el marido, como el marido incrédulo es santificado en la mujer. Yo miro eso y yo digo, esto es algo maravilloso, glorioso lo que hace el Señor. Así que el hombre incrédulo se santifica a causa de la mujer, claro, porque son los dos uno y la mujer es santificada en Cristo, en el Señor. Entonces su santificación transmite a su compañero, aunque él sea incrédulo. Yo miro así y digo, gloria a Dios, Señor, qué cosa hermosa y maravillosa hiciste. Cómo tú entiendes nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras ideas, cómo tú entiendes todas las cosas, el deseo de nuestro corazón. Porque ¿cuál es el deseo de la mujer que tiene marido incrédulo? Que su marido se convierta. ¿Y cuál es el deseo del marido que tiene mujer incrédula? Que la mujer incrédula se convierta. Entonces tiene la esperanza que Dios haga algo. Entonces Pablo dice, no lo deje. No hace falta que se separe, no lo deje, confíe en el Señor, ore a Dios. Usted no sabe lo que Dios puede llegar a hacer. Él es santificado en usted, que le sirve al Señor. Entonces el apóstol Pablo en este capítulo 7 es muy hermoso y él es el que dice, a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o vuelva con su marido, reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su mujer. Entonces, si nosotros vamos a ver la situación, por qué se quieren separar, no lo soporto más, no la soporto más, y no, es insoportable, me hace la vida imposible, y cada uno tiene su porqué. Viene un matrimonio a mí, con queja la mujer de su marido y tira toda la queja, y viene el marido para hablarme de su mujer y tira, y usted pone en balanza y usted queda descolocado. Me dice una cosa y ella me dice otra cosa y está en el medio y la cabeza le hace rum, dando vuelta porque parece como que los dos tienen razón. Pero Dios es sabio, Él sabe cómo hacer todas las cosas. Por eso una cosa es alguien que está en el mundo sin Cristo, pero los que están en el Señor, hay mandamiento para los matrimonios que están en el Señor. Hay mandamiento del Señor. Por eso hay algo muy hermoso que nosotros lo hablamos siempre y lo hablamos de la iglesia, que son las vestimentas. Nosotros dijimos que están las vestimentas y las armaduras, que las armaduras es para la resistencia en contra del maligno, por eso nos tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, pero que la vestimenta es para el trato entre los hermanos. Entonces nosotros hablamos de la vestimenta como una vestimenta que nosotros necesitamos para que podamos soportarnos y sobrellevarnos unos a otros, pero ahora vamos a ver que estas vestimentas también tienen que ver para dentro del matrimonio. Entonces nosotros salimos de iglesia y entramos dentro del matrimonio y vamos a leer. Colosenses capítulo 3, verso 12. Mire lo que dice el Señor al matrimonio, al marido, lo que dice el Señor a la mujer. Vestíos, le dice a los dos, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados.
Los dos, el matrimonio, los dos son escogidos de Dios. No solamente son escogidos, son santos y son amados por Dios. Los dos, aunque es su esposa, también es su hermana. Y aunque es esposo, también es su hermano. Y son miembros del mismo cuerpo. Entonces es el Señor el que le manda a los que están en el lazo del matrimonio que se vistan con las vestimentas que Él les da. Si nosotros, los que están dentro del lazo del matrimonio, se visten con estas vestimentas, usted va a ver que se terminan y se acaban los problemas. ¿Por qué hay tanto problema? Porque están desnudos de las vestimentas que Dios ha dado para el matrimonio y para la iglesia. Entonces dice el Señor, vestíos al matrimonio, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Tenga misericordia de su marido, tenga misericordia de su mujer, tenga misericordia de sus hijos. Entonces, si nos vestimos con esta vestimenta, entonces nuestras entrañas se van a deshacer de amor por ello para cuidarlo. Por eso la necesidad de vestirse. Vestíos, le dice al matrimonio, vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. No son un cáncer tumorígeno maligno, sino que dice de benignidad, son benignos, es decir que por más que le hagan algo, siempre va a salir bien. ¿Por qué los hombres cuando saben que hay cáncer no quieren operar? No queremos ni tocar, no hay cáncer, ni toquemos. Porque sabe que si tocan comienza a desparramarse con más facilidad todas las cosas. Por eso después que abren y cerramos ahí nomás, ni lo toquemos porque no podemos hacer nada. Sin embargo, lo que hay dentro de nosotros, este bendito evangelio, es benigno. Por más que se toque y se toque, siempre de este bendito evangelio que está metido dentro de nosotros, va a surgir el bien. Por más que lo pinche, por más que lo corte, por más que lo empujen, por más que le digan palabras malas, por más que le digan palabras que lo ofendan, pero siempre va a surgir de este bendito evangelio metido dentro de lo que han creído, siempre el bien. ¿Por qué? Porque es benigno. Por eso dice, vestíos de benignidad, de esta benignidad que por más que lo que hagan usted siempre le va a hacer el bien. Nunca dice, me la hizo, ahora yo la ve lo que le voy a hacer. No me da esto, yo tampoco le doy aquello. No me hace aquello, yo tampoco le voy a hacer. No, benigno. No importa que él no haga, yo voy a hacerlo. No importa que me haga, yo le voy a hacer lo otro. Por eso vamos al desarrollo del amor y dice, tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si lo ve como un enemigo, le tiene que dar de comer, pero no es su enemigo, es su marido y es su hermano. Marido y hermano. Como dice en Cantares, hermana, esposa mía. Entonces, marido y hermano. Mujer y hermana. Entonces de ahí el cuidado, de ahí la benignidad, de ahí la misericordia. Vestido, dice, de misericordia, de benignidad, de humildad. ¿Por qué ser soberbio? ¿Por qué patear? ¿Por qué tirar el plato? ¿Por qué empujar la olla? ¿Por qué revolear la mesa? ¿Por qué humildad? La humildad no tiene que ver con esas cosas agresivas que destruyen el matrimonio. La humildad es otra cosa, no tiene que, se pasó de sal, bueno, no importa. Yo sabía siempre, ¿para qué va a revolver? ¿Qué gana? De miedo la sal se va a salir del plato y va a quedar el plato sin sal. ¿Qué gana? Revolea el plato, tiene que comprar uno porque lo rompió. ¿Qué gana? ¿De qué gana? Ya está, se pasó de sal, bueno. Salió tostadito lo que tenía, que bueno, ya está, ¿para qué va a crear problema? Por eso la necesidad de vestirnos como escogido de Dios. Entonces cualquier cosa ya en el hogar ya hace una explosión y se produce a causa de la falta de la vestimenta que el Señor manda que deben de tener dentro del lazo del matrimonio. La vestimenta de los escogidos de Dios. De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ser manso con su esposa.
¿Para qué gritar? Sea manso, ser manso con su esposo. ¿Para qué enojarse? ¿Para qué? Sea manso, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja del otro. Tenemos que aprender a perdonar, no solamente al hermano. Hermano, nos acercamos a un hermano, si yo le hice algo, me perdona, perdóneme, porque el Señor manda eso. Bien, así debe de ser. Si siente como que hay alguna diferencia con algún hermano, si tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú y habla a tu hermano, bien, así debe de hacerse porque así manda del Señor. Pero llevémoslo adentro del matrimonio. No le puede decir al marido, discúlpame, se me fue la mano en lo que dije, en las palabras, perdóname, no tenía... No, tan orgulloso tiene que ser el hombre que no puede reconocer su falta, o tan orgullosa tiene que ser la mujer de no reconocer su falta, tan orgullosa. Bueno, ese orgullo que va en contra de lo que dice Dios, contrario a la humildad, produce esas divisiones, esa separación, y de ahí el deseo de la mujer de separarse del marido y del marido de abandonar a la mujer. Pero si en el matrimonio se vistieran con la vestimenta que Dios le da, esas cosas no sucederían, no pasaría. Entonces Dios mira al matrimonio y le dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces habla del perdón. No puede perdonar a su marido lo que hizo. No, esto no tiene perdón de Dios. ¿Quién le dijo que Dios no perdona? ¿Quién le dijo? Que no tiene perdón de Dios si un hombre levanta su voz, una mujer a Dios y dice: perdóname, Señor, de todo su corazón desciende el amor de Dios y llena su corazón porque pide ayuda, está pidiendo ayuda y Dios perdona. Entonces, ¿cómo vamos a decir? No tiene perdón de Dios. ¿Cómo vamos a decir así? Por eso dice: perdonándoos unos a otros, si tuviera queja del otro, perdonándoos de la manera que Cristo os perdonó. ¿O a usted Dios no le perdonó? ¿No le perdonó el Señor cosa? Le reprochó el Señor y no, me la hiciste, me la va a pagar. Así dijo el Señor. No, fue misericordioso. ¿Por qué? Porque Él tiene estas vestimentas que estamos hablando. Estas son las vestimentas del Señor que tenemos que vestirnos nosotros. Porque Él era escogido de Dios, santo y amado, vestido como lo que era y que son nuestras vestimentas. Perdonándoos unos a otros. ¿Cómo vamos a mantener hasta el fin? Me la hizo, me la va a pagar. ¿Y cuándo fue eso, hermano? Hace 40 años. 40 años y no ha podido perdonar. No ha pedido todavía tiene el lazo dentro de su corazón de hace 40 años. Perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿qué necesidad que hay de estar vestido como lo que somos, escogidos de Dios? Como iglesia, vestidos como escogidos de Dios, y como matrimonio, vestido como escogidos del Señor. ¿Qué necesidad que hay de eso? Ahora, veamos nosotros lo que el apóstol Pablo sigue hablando referente al matrimonio en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 21. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces está mirando al matrimonio
está mirando a la mujer, está mirando al marido y le dice a los dos, someteos unos a otros. Someterse es recibir, es aceptar del otro, uno. Y el otro, someterse es recibir y es aceptar del otro. Someteos unos a otros. Entonces, ¿a dónde lo lleva? A una perfecta unidad entre el hombre y la mujer, entre ambos, para hacer cosas y llevar a cabo la misión encomendada por Dios. Porque ¿cómo puede un matrimonio llevar a cabo la misión encomendada cuando ambos están separados, en enojo, en rencilla, en pelea? ¿Y cómo el hombre va a poder levantar manos limpias sin ira ni contienda? Acaba de pelearse y acá levanta la mano y parece como que Dios recibe. No, no. Por eso es que Pedro dice, levantando la mano limpia, sin ira, sin contienda. Usted viene en paz de su casa, en paz con su familia, en paz con sus hijos, en paz con su mujer, en paz con su marido, y se presenta delante de Dios y levanta las manos limpias, las levanta. Entonces el apóstol dice así, someteos unos a otros en el temor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que gobernar el matrimonio? El temor al Señor, el temor de Dios. Es el temor de Dios el que tiene que gobernar. Por eso decimos, tiene que estar Dios como el regente del matrimonio. El que estableció y formó el matrimonio es el que tiene que dirigir el matrimonio. Y para eso lo necesitamos, que el Señor esté en nuestro matrimonio. Porque si el Señor no está, se mete el diablo y hace lo que quiere. Entonces lo necesitamos al Señor. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es una palabra que a muchas hermanas como que se me pone la piel de gallina, pastor, mire cuando lee eso. Como que le da escozor. Pero nosotros tenemos que entender esta palabra. Esta palabra, someterse, se usa 3 veces. Se usa en el libro de Efesios que estamos leyendo, se usa en el libro de Colosenses y se usa en Primera de Pedro. En las 3 partes dice lo mismo, someteo, y habla a la mujer y le dice, la mujer se someta, como dice acá, las casadas estén sujetas. Esa palabra, sujetarse, está en esas 3 partes, diciendo lo mismo, que la mujer se tiene que sujetar. Entonces, parecería ser que cuando dice Pablo así, es como que la mujer tiene que ser la esclava del varón y como que la mujer tiene que ser el trapo de piso del varón, donde el trapo de piso está en el suelo y el hombre viene y se limpia, se saca el barro para pasar. Y esto no es así. No es así. Primeramente nosotros leemos bien lo que dice. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos. Es decir, es el consejo de Dios al matrimonio y a la mujer, el consejo de Dios que se sujeten a su marido. Usted observe que no dice, marido, le tienen que decir a la mujer, vos tenés que sujetarte, y vos tenés que sujetarte, y vos... No dice la Biblia así. Si usted lo encontró, muéstremelo. Acá es un consejo a la mujer para que su matrimonio sea en una perfecta unidad con Dios, con el hijo, con el marido, con los hijos, un perfecto. No le dice a la mujer, al hombre que le diga, sino que a la mujer le está mostrando porque es una decisión de la mujer qué es lo que va a hacer. Ella decide. ¿Me sujeto o no me sujeto? Ella decide, no es una orden. Marido, díganle, pónganle el pie en el pescuezo, ahí en el suelo y le dicen, vos tenés que sujetarte. No, nunca le digan a alguien, usted hermano, su mujer dígale que se tiene que sujetar. Arruina los matrimonios, lo arruina. Usted arruina el matrimonio cuando va y le dice al varón, no, su mujer se tiene que sujetar, no, usted tiene que sujetarse. No, usted arruina el matrimonio, porque no es lo que dice Dios, no es eso. Le está enseñando a la mujer que descubra la bendición que hay en estar sujeta a su marido. Tiene que descubrirla ella, tiene que descubrir.
Cuando la mujer descubre esa bendición, entonces tiene que ver con la comunión con su Señor, tiene que ver con su sujeción a su Señor, tiene que ver todo con el Señor, tiene que ver con eso. Es algo que se debe de descubrir, no exigir. Descubrir, la mujer debe descubrir la bendición que hay en estar sujeta. Entonces dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tiene que descubrir? Porque si es una mujer temerosa de Dios, una mujer piadosa, que ama a Dios, ama las cosas santas, ama a su Señor, el amor a su Señor y la sujeción a su Señor lo va a llevar a obedecer el consejo que Dios le da. Que si se sujeta a su marido, va a haber las bendiciones que va a haber. Las bendiciones que va a haber detrás de esa sujeción. Volvemos a leer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces le muestra a Cristo como la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y muestra a la mujer que la mujer tiene que estar sujeta a su marido porque el marido es cabeza de la mujer. Quiere decir que si la mujer y el marido ya no son más dos, sino que son una sola cosa, entonces la mujer es el cuerpo y el marido es la cabeza. Ya no son más dos, son una sola cosa. El marido es la cabeza y ella es el cuerpo. El cuerpo entre ambos forman un cuerpo perfecto. Pero una mujer que no se sujeta, que no tiene cabeza, es una mujer sin cabeza. A mí no me manda nadie. Bueno, diríjase usted sola. Eso puede decir, ni siquiera una soltera puede decir, a mí no me manda nadie. Porque las solteras que tienen temor de Dios, su cabeza es el Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia y ella, aunque es soltera o soltero, es parte del cuerpo de Cristo, tiene cabeza que es Cristo. Tienen cabeza. Entonces cuando una mujer dice, no, a mí nadie me manda, eso significa que ni siquiera al Señor se sujeta. Entonces no puede querer que alguien que no se sujete al Señor se sujete al hombre, no se va a sujetar. Porque para entender este misterio, el misterio de la unión del hombre y la mujer, que no son más dos, sino que son una sola carne, este misterio es necesario estar ligado con Cristo, ligado con la cabeza. Y para entender la bendición de la sumisión del marido de la mujer al marido, necesita estar sujeta a Cristo. Entonces la sujeción a Cristo lo lleva a entender la bendición que hay. Y si no hay sujeción, lo desastre que se produce. Disensiones, pelean, enojo, rencilla. No, hay que hacer así, no, vamos a hacer así, no, de la otra manera, no, discusiones, vamos, nos quedamos, ¿qué hacemos? Discusiones. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y cuando habla Pablo en esta primera de Corintios, capítulo 11, verso 3, él dice así: quiero que sepáis, hermano, que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces cuando usted mira a su marido y usted ve a su marido que es un hombre consagrado a Dios y que tiene cabeza, porque vos vas a seguir un hombre sin cabeza. Dijimos una mujer sin cabeza, pues no tiene cabeza, no se sujeta. ¿Y qué del hombre? ¿Qué si no se sujeta el hombre a Cristo? No tiene cabeza, un hombre sin cabeza, y va a seguir a un hombre sin cabeza.
teniendo cabeza la mujer, porque nosotros miramos, es una cadena, la mujer, el hombre, Cristo, Dios, es una cadena, y cuando se corta la cadena, ¿a quién va a seguir? ¿A un hombre que no tiene cabeza? ¿Al descabezado va a seguir? ¿Quién se atrevería a seguir a un descabezado cuando tiene otra cabeza que es Cristo o ella? No lo puede seguir porque no tiene cabeza. Pero cuando el hombre está alineado con su cabeza, que es Cristo, como Cristo está alineado con su cabeza, que es Dios, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, entonces está alineado, y usted sabe que lo que dice su marido es como que lo dice el Señor, porque está sometido a su cabeza. Es una alineación perfecta. Una correcta alineación, el padre, el hijo, el varón y la mujer, una correcta alineación y la bendición que hay en ello, la bendición. Por eso la mujer tiene que descubrir la bendición que hay en la sujeción al varón. Y el varón tiene que descubrir la bendición que hay en la sujeción a Cristo, en la sujeción al Señor, la bendición que hay. El hombre en esa bendición con Cristo lleva la bendición a su hogar. Por eso los varones necesitan estar sujetos a Cristo. Necesitan estar sujetos a Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y el varón necesita esa dirección. Estar sujeto a Cristo. Y estando sujeto a Cristo, tiene la perfecta dirección hacia abajo, hacia la cabeza, hacia su mujer. Y su mujer que conoce al Señor entiende que esa dirección que trae su marido es la dirección del Señor, la dirección de Dios. Que esa dirección no se opone a su cabeza, que la perfecta dirección de Cristo al hombre, del hombre a la mujer. Pero eso tiene que descubrir. La mujer, sí, y el varón también. Descubrir la bendición de la bendición de la sujeción, el varón a Cristo, como descubrir la mujer, la bendición de la sujeción al varón que está sujeto a Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, someteos unos a otros, no se resistan. Basta de pelea, basta de discusiones, basta de no, hacemos así, no, hacemos de otra manera, no, y lucha y pelea y disensiones, basta. ¿Por qué? Porque Dios ama la familia y aborrece que se dividan, aborrece que se divorcien, aborrece que hagan llorar a los niños, a los jóvenes, aborrece. ¿Por qué? Porque Dios formó la familia, Dios la formó y la ama. Dios ama a su familia, la ama. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus maridos. Entonces nosotros ahora nos damos cuenta, claro, una mujer sin el varón es una mujer sin cabeza, una mujer casada que no se sujeta. Y un marido sin sujetarse a Cristo es un hombre sin cabeza también, porque no está sujeto a la cabeza que es Cristo. Y vemos que una mujer o un varón soltero, como está soltero, su cabeza es Cristo porque es parte del cuerpo de Cristo. Su cabeza es el Señor y también los solteros tienen cabeza. Ah, no, yo soy solterito, hago lo que quiera. Espere a mi amigo. Usted tiene cabeza también, pero soy soltero y es miembro del cuerpo de Cristo. ¡Amén! Bueno, entonces tiene cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Tiene cabeza. Entonces, miramos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y cuando vamos a ver 1 Corintios capítulo 11, verso 3, veamos lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis
que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ve? Esto está escrito. Cuando vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25, Efesios 5, 25 dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Marido, amad a vuestras mujeres, amar. El amor, que es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona, en este caso a la esposa, a la que le desea todo lo bueno. ¿O no le desean los maridos lo bueno a su mujer? ¿O no desean las mujeres lo bueno a su marido? Debe de ser así. ¿Por qué desea lo bueno? Porque le ama. El amor lo lleva a desearle que hacerlo mejor. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque ya no son más dos, son uno. La mujer es el cuerpo y el marido es la cabeza. Entre la cabeza y el cuerpo forman un cuerpo completo. Entonces el marido tiene que amarla porque es parte suya, es parte suya. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces nosotros miramos y el Señor muestra a la mujer y muestra al varón, muestra a los dos. Y miramos el matrimonio y el Señor dice, honroso es en todo, dice el matrimonio. Miramos a la mujer y vemos el consejo de Dios, que se someta a un varón que tiene cabeza, que Cristo es su cabeza, es decir, que se sujeten. Las casadas están sujetas a sus propios maridos. Es un consejo. Pero quiero recordarle lo que el proverbista dice. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. La sabia toma el sabio consejo de Dios y la necia el consejo de los hombres. Usted decide, pero la voluntad de Dios no es la disolución del matrimonio, sino la unidad y que sean uno como Él ha establecido. Grande es este misterio. Ya no son más dos, sino uno. ¿Entendemos estas cosas, hermano? Lea en su hogar. 1 Corintios capítulo 7 y va a encontrar cosas maravillosas y hermosas que el Señor habla respecto de esto. Dios ama a la familia. Nos ponemos de pie y oramos. Oramos delante del Señor. Cierre sus ojos. Nuestra vida le pertenece al Señor. Nuestro matrimonio le pertenece al Señor. Nuestros hijos le pertenece al Señor. Lo que poseemos es de Él, porque nosotros somos del Señor. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado.